todos. Gracias por estar nuevamente una vez más en los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. El día de hoy tenemos como ponente invitada a la doctora Reina Lucero Camacho Morales. Ella es profesora e investigadora en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella tiene su formación, ella es ingeniero biotecnólogo por el Instituto Tecnológico de la Región Sierra. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Guanajuato con énfasis en purificación de proteínas y bioremediación. Realizó una primera estancia postdoctoral en Ecosur, especializada en el potencial biotecnológico de hongos comestibles, y una segunda estancia postdoctoral en el Instituto del Agua en España, especializada en bioremediación de microcontaminantes mediada por hongos. Actualmente la doctora Reina pues es profesora investigador en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El día de hoy la doctora Reina nos presenta la ponencia titulada Perspectivas biotecnológicas de la microbiología animal. Entonces, sin más, pues le cedo la palabra a la doctora Reina para que nos presente su seminario. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para que la podamos ver. Listo, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, adelante. Ok, bueno, pues me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y hoy les voy a hablar acerca de perspectivas biotecnológicas de la microbiología animal. Si bien a lo largo de toda mi formación profesional me había estado enfocando principalmente a trabajar con aspectos de bioremediación, principalmente mediadas con hongos o con microorganismos, ahora que he estado trabajando en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California, pues he estado complementando el área de microbiología animal. Entonces, yo pertenezco al cuerpo académico de nutrición animal y ahí nos encargamos de trabajar aspectos nutricionales principalmente para porcinos. Bueno, todos conocemos que existe una gran cantidad de problemas de la sociedad actual. Si nos ponemos a buscar un poquito en el Internet, a hacer una búsqueda muy sencilla, vamos a ver que saltan a la vista problemas sociales como desigualdad, la corrupción, una educación precaria, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el desempleo, problemas grandes de contaminación, escasez de agua y un problema en el cual nos centramos poco, pero que realmente está presente, la escasez alimentaria. Si bien en nuestro entorno, quizá en nuestro entorno particular, es muy difícil que nosotros logramos ver personas que les haga falta la comida, en muchísimas partes, incluso de nuestro país o de otros países, este problema es bastante importante. Y pues tanto ustedes como en el caso de nuestro instituto, que también se dedica a las ciencias agrícolas, nuestro objetivo es poder garantizar la producción de alimentos para toda la población y poder cumplir la demanda que va creciendo año con año. Hace, por ejemplo, 500 años, 300 años, no existía una demanda como existe ahora de alimentos. ¿Por qué? Porque el nivel de la población no era tan alto. Sin embargo, a partir de que se comenzaron a erradicar muchísimas enfermedades, el nivel de la población fue aumentando, lo que hizo que nuestras reservas de alimentos fueran disminuyendo y no podríamos ajustar la cantidad de alimentos producidos con la cantidad de personas que necesitaban de esos alimentos. Y se convirtió en un problema importante. Por lo tanto, la industria agropecuaria ha enfrentado diferentes retos. Retos en los cuales se ha visto o se ha tenido que generar muchísimos nuevos conocimientos para los cuales nosotros podamos tratar de competir y tratar de suministrar alimentos necesarios para la gran cantidad de población de nuestro planeta. Estos desafíos se han centrado principalmente en productividad y competitividad, lograr que los productos que estemos nosotros trabajando obtengan una mayor cantidad de producción y que sean competitivos, no solo para nuestra pequeña industria, sino también a nivel nacional o internacional. Y luego está la parte de la sustentabilidad. Sí, requerimos más comida, necesitamos más superficie de cultivos, necesitamos que se produzcan más cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, pero queremos que se realice de forma sustentable. Y ahí también hay un pequeño desajuste entre este problema. ¿Por qué?
porque no siempre podemos garantizar que los métodos que estemos utilizando sean 100% sustentables. Luego está que deben de estar integrados la gestión de los recursos hídricos, que el agua que tenemos sea suministrada de forma adecuada a todos de la misma manera y que se puedan tener tratamientos de la misma una vez que ya ha sido utilizada. Que nos garantice seguridad alimentaria y nutricional, que los productos que se obtengan tengan alto valor agregado, no simplemente producir, sino en la parte de la industria, esa manufactura que se hace del alimento no le reste nutrientes, vitaminas o minerales al mismo. Y pues otro reto o desafío es el cambio climático. Y en eso estamos inmersos todos. Y nosotros principalmente que nos encontramos en Mexicali, aquí en Baja California, en donde las temperaturas en verano son sumamente altas. Y pues no solamente sucede en esta región, sucede en muchos otros puntos del planeta. El cambio climático ha hecho que en algunos lugares donde no se había visto una temperatura tan alta se presente en estos momentos. Y de hecho estamos hablando de que muchas ciudades están a punto de llegar al tiempo cero en el cual no va a haber suficiente agua para poder solventar los gastos energéticos de esa comunidad. Y siempre vemos las imágenes donde vemos aquí a los osos polares así viviendo en un iceberg muy chiquitito. ¿Por qué? Porque el resto de su entorno ya no está presente, ya el resto de su entorno ya el hielo ya hubo deshielo, los niveles de agua aumentaron y el calor en esa zona se empezó a presentar. Entonces, todos estos constituyen los desafíos actuales de la industria agropecuaria, por mencionar algunos, porque sabemos que existen muchos otros. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de estos desafíos que se ha planteado la industria agropecuaria para poder decir, ok, sí, tenemos esta problemática, ¿cómo los vamos a resolver? La primera parte ha estado muy de la mano con sistemas de biotecnología. Han tratado de hacer incremento de la productividad, en el caso de semillas que son modificadas genéticamente, en el caso de las especies que se ha logrado ir seleccionando por sus características productivas importantes. Entonces, este incremento de la productividad hace que se protejan muchas otras especies y que se exploten adecuadamente. Y esto nos genera una gran rentabilidad, que nos va a permitir incrementar la producción de alimentos para contrarrestar ese crecimiento acelerado de la población. Obviamente existen muchísimos avances, pero biotecnológicamente han habido unos que han marcado la pauta para que nosotros podamos ir resarciendo todas este tipo de problemáticas. Por ejemplo, está el uso de agricultura de precisión, los sistemas que se han implementado para desalinización del agua, la implementación de nanotecnología con nanomateriales o nanopartículas, que son importantes a la hora de generar algunas biopelículas o biofilms importantes, toda la parte de biotecnología, que es el uso de microorganismos que nos van a permitir a nosotros poder generar procesos fermentativos, poder generar cultivos que produzcan ciertos medicamentos, hormonas o sustancias importantes. La parte de agricultura protegida, creo que desde que se pudo implementar adecuadamente los sistemas de invernadero, pues esto ha ido mejorando año con año y nos permite tener en zonas donde generalmente no es su zona propia de cultivo, cultivos que no son de esa región y que se puedan implementar bien. Y pues todo el proceso de mecanización. No sé aquí, pero quizá les pase allá, pero es muy bonito que cuando vamos en carretera siempre vemos una gran cantidad de máquinas cosechadoras, de máquinas aradoras, entonces procesos de mecanización que cada vez se van haciendo más eficientes. Por ejemplo, esto aunado con agricultura de precisión nos permite saber específicamente en qué punto del cultivo se necesita una mayor cantidad de fertilizantes, qué punto del cultivo necesito yo usar con alguna eliminación de la planta porque ya empezó una plaga. Entonces, somos así de precisos y todos estos avances tecnológicos importantes han permitido que nosotros en la agricultura y en la industria pecuaria vayamos más allá. Ahora vamos a centrarnos en biotecnología animal. Entonces, muchos de estos que voy a mencionar ahorita pues son ya muy conocidos para todos nosotros, solamente los estamos sumarizando. Entonces, por ejemplo, el uso de bioreactores, secuenciación de ADN de las diferentes especies pecuarias, que ya podamos tener organismos genéticamente modificados que nos permitan rescatar características. Y en esta parte, principalmente hablamos de especies protegidas en las cuales queremos o que están en peligro de extinción.
y se han hecho muchas actividades para poder rescatar este tipo de especies. Ya se realizan análisis bioinformáticos y hay muchísimo avance en todas las ciencias ómicas, proteómica, metabolómica, transcriptómica. Ahora podemos tomar muestras de los animales y podemos saber qué metabolitos están produciendo en cierto momento, cuál es su adecuada absorción de nutrientes, de dónde se están repartiendo esos nutrientes. Entonces, tenemos una gran cantidad de información a nuestro alcance que está ahí para que la podamos utilizar. Y todo esto va a estar sumarizando esos aspectos de biotecnología animal. Dentro de la biotecnología animal tenemos un área prioritaria, que es la microbiología. Entonces, los microorganismos han estado al servicio de la humanidad desde muchísimo tiempo atrás, desde los trabajos de Louis Pasteur o Alexander Fleming descubriendo la penicilina. Los microorganismos han estado ahí para mostrarnos qué es lo que pueden producir y cómo podemos nosotros beneficiarnos de esa producción. Principalmente, por ejemplo, enzimas que se utilizan mucho en la industria, producción de clarificantes, producción de enzimas como, por ejemplo, la fitasa que se utiliza para mejorar la digestibilidad de algunos forrajes. Entonces, desde el descubrimiento así de la fitasa, pues muchos trabajos se han ido incrementando y se han ido por esa línea de producción enzimática. Sabemos también que los microorganismos pueden producir antibióticos, fármacos, metabolitos de interés, la insulina recombinante que ahora se utiliza en pacientes diabéticos, están mediando procesos fermentativos, nos ayudan a la detección de enfermedades y tenemos la parte de que podemos suplementar dietas de animales con probióticos y con prebióticos. Y estas sustancias van a ser sumamente importantes. ¿Por qué? Porque toda la digestión y la absorción de los nutrientes de la dieta se llevan a cabo en el intestino. Y esa absorción de nutrientes está mediada por la presencia de microorganismos probióticos que van a beneficiar este tipo de absorción y que también van a ayudar a evitar a que el intestino se vea colonizado por microorganismos patógenos. Entonces, hay muchos trabajos que se han hecho con respecto a la suplementación con probióticos y otros tantos que se han hecho con la suplementación con prebióticos, sustancias específicas, generalmente oligoazúcares, que son necesarios para que estos probióticos puedan seguir proliferando y creciendo. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros en el cuerpo académico de microbiología animal? ¿En qué hemos estado trabajando? Les comentaba al inicio que nosotros nos centramos principalmente en nutrición animal de cerdos en la granja porcina. Entonces, dentro del cuerpo académico en el que yo trabajo tenemos varias líneas, pero principalmente estamos interesados en trabajar con el estrés por calor. En México existen áreas específicas en donde la producción animal se lleva a cabo en ambientes bastante extremos. Estos sistemas de producción animal de estos ambientes extremos pues van a estarse llevando a cabo, van a estarse presentando en zonas en las cuales las temperaturas son bastante altas. Y estamos hablando de temperaturas altas que están por encima de los 30, 35 grados centígrados. Les comentaba específicamente que nosotros aquí en Mexicali, en verano, manejamos temperaturas por encima de los 40. Un día normal del verano en Mexicali es salir y decir, oh, ya hace, no sé, 45 grados. Y si baja a 40 ya está refrescando. ¿Por qué? Porque este tipo de condiciones extremas en el ambiente no permite un adecuado desarrollo de muchísimas especies. Nosotros si podemos ver lo que tenemos a nuestro alrededor, la fauna es muy pequeña, la flora es muy pequeña, hay muy pocos árboles y los que hay son del tipo más rústicos que pueden resistir estos cambios. Y no solamente pasa aquí, por ejemplo, hablamos de climas que se dan en la península de Yucatán, en algunas zonas de Chiapas, en las zonas costeras, temperaturas muy altas en las cuales se está llevando a cabo producción animal, llámese porcina, ovina, inclusive avícola, que son las especies que son más sensibles a estos cambios de temperatura. Entonces, si se lleva a cabo producción en esos sitios, ¿qué pasa con los organismos que están ahí criándose, reproduciéndose y creciendo? ¿Cuál es su estado fisiológico? ¿Cómo es que estamos optimizando esa producción en ese ambiente tan extremo? Y pues cuando una especie se ve
o se ve involucrado, se ve expuesta a estas temperaturas extremas, se genera algo que conocemos como estrés por calor. Y el estrés por calor van a ser aquellas alteraciones fisiológicas, metabólicas, inmunológicas y de conducta de animales que están expuestos a una temperatura ambiente elevada. Entonces va a haber una serie de alteraciones en todo el organismo. Se van a estar alterando muchísimos factores. Generalmente lo que hemos visto nosotros en cerdos, que al aumentar la temperatura, la circulación de sangre en órganos disminuye y se prioriza la circulación externa. Se envía más flujo sanguíneo hacia la periferia para evitar ese calor extremo. Entonces baja un poco el calor que se necesita para condiciones normales en órganos, pero se está tratando de nivelar el calor hacia las extremidades, hacia la piel. Cuando esto pasa, la mayoría de las especies que se han estudiado disminuyen su consumo voluntario de alimentos. Se ha visto una reducción de alrededor del 20, 30, inclusive el 40 y 50% en temperaturas de verano con respecto a temperaturas de invierno. Y esto debido a que los animales se sienten más cansados, se sienten más soñolientos, entonces evitan comer. ¿Por qué? Porque no hay suficiente energía para que se pueda llevar a cabo todos los procesos digestivos, entonces el animal come menos y por ende gana menos peso. Entonces, animales que durante su etapa de crecimiento y durante su etapa de engorda están en estas temperaturas de calor, pues no van a llegar al peso óptimo ya de sacrificio para utilizarse como alimentación humana. Entonces, ¿qué más pasa? Va a incrementar la frecuencia respiratoria y cardíaca y va a incrementar la temperatura corporal. Hemos realizado mediciones de la frecuencia respiratoria en cerdos, de cómo aumenta la frecuencia cardíaca. Hay bastantes trabajos que nos hablan acerca de esta desregulación, lo que hace que el animal se agite, vemos jadeo, vemos estrés, vemos las orejas gachas, los animales se quieren estar mojando todo el tiempo, exponen su cuerpo totalmente en la superficie donde se encuentran para lograr esa disipación del calor. Y otro aspecto importante que se ha visto es que modifica la composición de la microbiota. Todos, absolutamente todos los organismos animales tenemos una composición de microbiota fija. Esta composición de microbiota se ve afectada por diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando tomamos sustancias antibióticas, pues obviamente la microbiota de nuestro intestino se modifica por completo. Muchos de los tratamientos que se llevan cuando te estamos tomando antibióticos es terminar con una buena dosis de suplementos alimenticios antibióticos para volver a repoblar lo que conocemos como flora intestinal, que constituye nuestra microbiota. Lo mismo pasa con los animales y pasa con los cerdos. Los cerdos, cuando inician su tiempo de vida y se encuentran en periodo de lactancia, tienen una composición de microbiota base, que durante todo el tiempo que solo están consumiendo leche, pues está ese tipo de microbiota que favorece unos microorganismos sobre otros. Sin embargo, cuando viene el proceso de destete, que es un punto fijo que genera muchísimo estrés a los animales, la microbiota comienza a cambiar y se empieza a adaptar. ¿Por qué? Porque ya estamos ingiriendo diferente tipo de alimento. Ya su dieta no está basada en leche, ya estamos poniendo los primeros sólidos. Entonces, este proceso traumático también lleva a cabo un proceso de cambio de microbiota. Y lo mismo pasa cuando pasamos después de esta etapa que se llevó a cabo de destete y ya empezamos con el proceso de engorda. Vuelve a haber un cambio en la microbiota. ¿Por qué? Porque hay cambio de alimentación, cambio de ambiente, cambio de lugar en donde se encuentra. Y por último, si en ese proceso de engorda que estamos viviendo o trabajando existe algún estrés por calor puntual, ya sea agudo, que significa que la temperatura subió de un día para otro en un pico muy alto, o crónico, que significa que paulatinamente ha ido subiendo la temperatura durante un tiempo más largo y considerado. En ambos casos van a haber este tipo de modificaciones en la composición de la microbiota. Y ya se ha analizado cuáles son los microorganismos que se priorizan sobre otros. Ok, entonces, lo primero que vimos nosotros era que este primer ejercicio, déjeme quitar la camarita porque no me deja ver bien. Vimos que una alta temperatura ambiental e intestinal modifica la microbiota en cerdos.
Entonces se pusieron dos tratamientos. El primer tratamiento en condiciones de termoneutralidad. Y nosotros hablamos de condiciones de termoneutralidad a cuando tenemos a los cerdos alojados en una sala en la cual nosotros tenemos aire acondicionado artificial para proporcionarles a los cerdos una temperatura de alrededor de 24 grados centígrados, 22, teniendo la temperatura óptima de producción porcina entre los 20 y los 24. Entonces, los primeros cerdos fueron alojados en condiciones de termoneutralidad. Y para el segundo tratamiento, pues se analizaron en condiciones de la temperatura ambiental alta. Generalmente nosotros hacemos nuestros trabajos durante el verano, que es en el tiempo en donde pues tenemos las temperaturas más altas, más superiores. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros se analizó? Pues nosotros analizamos la temperatura ideal de los cerdos. ¿Cuál era esa temperatura ideal comparada entre los cerdos que estaban en condiciones de termoneutralidad y aquellos que estaban en condiciones ambientales de alta temperatura? Entonces, en la primera imagen que tenemos aquí en la izquierda vemos cuáles fueron los cambios de temperatura, tanto en la sala donde se encontraban los de termoneutralidad como los que se encontraban en el ambiente. Si se dan cuenta, el máximo pico de temperatura lo tenemos aquí, alrededor de las 3 de la tarde. Tenemos que se estaba manifestando una temperatura alrededor de 41, 42 grados en promedio para ese verano. Y obviamente la condición de temperatura de los cerdos que se encontraban en el área de termoneutralidad, esa sala mantuvo una temperatura prácticamente constante, teniendo una máxima de 26 grados en el mismo horario en que había aumentado la temperatura de los cerdos que estaban en el calor. Entonces, estas eran las condiciones ambientales de las salas donde estaban alojados, y en la imagen de la derecha podemos ver cuáles fueron esos cambios en la temperatura ideal. Para eso se colocan termógrafos que están alojados en hilo, se hace una pequeña cirugía, se coloca el termógrafo. Estos tienen la capacidad de estar midiendo cada 5 minutos la temperatura que hay ahí. Y entonces nosotros pudimos observar cuáles eran estas modificaciones. Entonces tenemos en la línea verde los que estaban en termoneutralidad y en la línea roja los que se veían expuestos a estrés por calor. Y si nos damos cuenta, nosotros esperamos que el pico más alto de temperatura intestinal fuera como a las 3 de la tarde, que fue el pico más alto de temperatura ambiente. Sin embargo, vimos que se empieza a prolongar a partir de esa hora, pero que el pico más alto de la temperatura intestinal de los cerdos está por ahí de las 7 de la tarde. Entonces, esta temperatura alta alcanzó los 40.7, que realmente es una temperatura bastante elevada para tener condiciones intestinales. La temperatura ideal de los cerdos que estaban en termoneutralidad tuvieron máximos de 40, 38, 39. Entonces, ¿qué son las temperaturas ideales? Se está aumentando hasta en 1 grado la temperatura de los cerdos, lo cual nos hace un foco rojo. Algo está pasando ahí que se modifica totalmente las condiciones de los cerdos cuando se manejan este tipo de temperaturas altas. Entonces, no me da clic. En estos mismos experimentos lo que se hizo es, una vez que se hubiera completado todo el tiempo de muestreo en donde se estuvieron midiendo las diferentes temperaturas, entonces se realizaron sacrificios comparativos en los cuales, aparte de nosotros poder ver si el aumento en la temperatura ideal de los cerdos estaba relacionado con la modificación de la microbiota intestinal. Entonces se tomaron muestras a diferentes puntos y lo que investigamos fue la abundancia relativa de algunos microorganismos. Tomamos como referencia E. coli, lactobacillus y bacillus. Estos dos por su potencial probiótico y este porque en muchas ocasiones funciona como un organismo patógeno. Entonces, lo que hicimos nosotros fue analizar del día 0 al día 7 cuál era esa abundancia relativa de estos microorganismos y si estos incrementos tenían que ver con las condiciones en las que se encontraban de estrés por calor. Entonces, nosotros encontramos que, por ejemplo, E. coli tenía un pico muy alto en el día 3, que ese día 3, estas eran de solo los que están en estrés por calor. Aquí no analizamos los que están en termoneutralidad. Entonces vimos que al día 13 había un pico de abundancia relativa de E. coli que coincidía
con un pico de temperatura en ese día. El día 3, todo el experimento, se había obtenido la más alta temperatura. Entonces, las temperaturas ese día habían alcanzado 45 grados. Y también coincidía con lactobacillus, también había aumentado en el día 3. Y que era cosa que, por ejemplo, en bacilos no habíamos encontrado que fuera más que para el día 5, no había una abundancia relativa en el día 3. ¿Qué pensábamos acerca de esos resultados? Bueno, cuando el cuerpo de los cerdos se ve expuesto a estas temperaturas extremas de estrés por calor, existe una desregulación entre aquellos microorganismos que están ahí de forma positiva o de manera de probióticos con aquellos microorganismos antagonistas. Si bien tenemos una colonia constante de E. coli, de lactobacillus o de bacilos, estos se ven aumentados o disminuidos dependiendo de la regulación que hay en la temperatura ideal que nosotros habíamos encontrado. Entonces, aquellos días en los que la temperatura aumentaba, se llevaba a cabo una desregulación en la cantidad de estos microorganismos. Proliferaban algunos y se disminuían otros, dependiendo de la ecología intestinal. Nosotros exactamente no podíamos saber si estos estaban trabajando en consorcio, si lactobacillus y bacillus trabajaban juntos, si estos estaban influyendo directamente en E. coli, pero sí estábamos viendo un efecto bien puntual de cómo se estaban dando estas modificaciones. Entonces, hasta ahí que podíamos saber que la microbiota se modifica cuando se modifican las condiciones ambientales. Entonces, esta simple modificación de la temperatura modificaba la composición de la microbiota. Y pues en conclusión teníamos que los cerdos expuestos a una temperatura ambiental alta experimentan cierta dificultad para mantener su temperatura intestinal dentro de los parámetros normales, lo que altera la población microbiana en el intestino delgado. No podemos decir que toda, pero principalmente estos 3 que analizamos nosotros sí fueron alterados. Ok, entonces nosotros pensamos, si la microbiota intestinal puede ser modificada durante el estrés por calor, porque hay un aumento, una disminución en las diferentes poblaciones, entonces podríamos nosotros utilizar microorganismos probióticos que nos ayuden a contrarrestar los efectos del estrés. Entonces dijimos, ok, lo que vamos a hacer es suministrar microorganismos probióticos dentro de la dieta de los cerdos para poder analizar si estos probióticos ayudan a que se recupere la microbiota intestinal normal. Entonces nosotros decidimos trabajar con Bacillus subtilis. Bacillus subtilis es una bacteria que forma endosporas, que es muy resistente al calor y a pH extremos y que produce varias enzimas que ayudan a mejorar la utilización de algunos nutrientes. Pues son anaerobias estrictas, son productoras de sustancias antimicrobianas y tienen una alta velocidad de crecimiento. Entonces vimos que Bacillus era un excelente candidato para poder nosotros utilizarlo en los trabajos que íbamos a realizar para la suplementación con probióticos. Y dijimos, bueno, vamos a utilizar Bacillus y vamos a ver cómo Bacillus funciona a nivel intestinal. Entonces, bueno, estos principalmente, ya hay algunos trabajos de Bacillus subtilis en cerdos, pero no hay en estrés por calor. Los trabajos que se han realizado son en cerdos en condiciones de termoneutralidad. Ya se ha visto que reduce emisiones de gases nocivos, reduce morbilidad y mortalidad en los infectados, hay disminución en la producción de diarrea en leptones al momento del destete, estimula la respuesta inmune celular, mejora parámetros de desempeño y calidad de la canal, parámetros productivos específicos, disminuye las pérdidas de peso de cerdos durante la lactancia y pues modifica microbiota y disminuye patógenos en él. Pues todo esto nos daba muy buenas perspectivas de que podíamos utilizar Bacillus subtilis ahora en condiciones de estrés por calor. Entonces, se realizó este trabajo que sirvió para analizar comportamiento productivo, histología del epitelio intestinal y composición de microbiota intestinal en cerdos por estrés por calor, suplementado con Bacillus subtilis. Entonces, se utilizaron 2 tratamientos. El tratamiento 1 es una dieta normal, una dieta testigo, y el tratamiento 2 es una dieta que estaba suplementada con Bacillus subtilis. Lo primero que vimos era que si nosotros suplementábamos con Bacillus subtilis, alteraba la ganancia diaria de peso o la conversión alimenticia. Y de hecho vimos que no fue significativa, no hubo una diferencia entre que nosotros diéramos dieta testigo con una dieta
con bacilos subtiles. Entonces los cerdos se comportaban en parámetros productivos normales. Esta suplementación no modifica las variables productivas. Entonces decimos, ok, está bien, le doy bacilos, no se modifican los parámetros productivos, vamos por buen camino. Entonces ahora sí, vamos a analizar si después de nosotros haber pasado 21 días con la dieta suministrada con bacilos subtiles, había un incremento en la producción de algunos tipos de microorganismos. Y para eso nosotros nos pusimos a analizar estos 4. Bacillus, Lactobacillus E. coli y Bifidobacterium. Ok, la regletita naranja es para la dieta testigo, la regletita verde es para los análisis con bacilos subtiles. Entonces, lo único que vimos es que era una tendencia del incremento en la población de bacilos subtiles y una reducción en la de E. coli. Incrementos porque todavía no teníamos una P considerable. Aquí lo que pensamos que podría haber pasado es que estábamos, de las muestras que se pudieron recuperar de los cerdos que se utilizaron, no todas se pudieron procesar a la hora de buscar la abundancia relativa de los diferentes géneros. Entonces, eso es un trabajo que de hecho se está en proceso de realizar la repetición. Pero sí ya nosotros teníamos una idea de qué estaba pasando. Y si se dan cuenta, lo vemos bastante claro. No tanto para bacilos, de hecho teníamos una explicación de qué estaba pasando con bacilos porque era lo que nosotros le habíamos estado suplementando. Nosotros esperábamos que en el caso de bacilos, en la rayita verde, pues se incrementara el doble o el triple, porque era el microorganismo que estábamos suplementando. Sin embargo, este no se aumentó. Lactobacillus sí se vio aumentado, E. coli se vio disminuido y Bifidobacterium se vio aumentado. Al hacer un análisis más general acerca de qué podría estar pasando con bacilos subtiles, nos dimos cuenta que muchas veces bacilos subtiles tiene redes de colaboración con otros microorganismos. Entonces, el hecho de que bacilos no estuviera presente en exceso podría estar interfiriendo por la forma en cómo se suplementó, la forma en cómo llegó al intestino. Nosotros estuvimos buscando que fuera en forma de endosporas para que pudiera resistir el tracto gastrointestinal. Entonces, muchos puntitos que a partir de ahí nosotros pretendemos mejorar para poder ver qué está pasando. Sin embargo, habían otros que decían que si bien los tiempos en que se aumentaba la respuesta de bacillus eran en el periodo muy temprano del experimento, estos sí beneficiaban la presencia de otros microorganismos, como el caso de Lactobacillus y Bifidobacterium. Sin embargo, que a los tiempos en que nosotros realizamos la toma de muestras, que fue hasta los 21 días, en ese punto ya no teníamos presencia de bacilos porque había hecho su pico al principio, había hecho las modificaciones pertinentes y pues ya no lo habíamos cuantificado hacia la parte del final. Entonces, ¿qué conclusiones teníamos de esta parte? Pues que aunque la suplementación con bacilos subtilis no mejoró los parámetros productivos en los cerdos, se mantuvieron iguales, sí ayudó a controlar el crecimiento de E. coli. De hecho, nosotros vemos E. coli y vemos la disminución que hay cuando se da el tratamiento de bacilos subtilis. Y E. coli pues puede generarse o ser un microorganismo patógeno en el intestino delgado. También esta pudo incrementar el crecimiento de Bifidobacterium, que es un microorganismo probiótico benéfico. Y algo que no mostré aquí, pero es algo que les comento, también se realizó el análisis tomorfológico y vimos que la presencia de bacilos subtilis había mejorado la altura de vellosidades, profundidad de criptas intestinales, que son parámetros que hacemos nosotros mediante la medición de estos componentes celulares del intestino. Y pues estos resultados que obtuvimos sustentan la hipótesis de que suplementar con bacilos subtiles puede tener un efecto positivo, un efecto benéfico probiótico en cerdos que se encuentran en estrés por calor. Sin embargo, necesitamos explorar otro tipo de formas en cómo suministrarlo, aumentar la cantidad de inicio, tomar muestras en periodos más cortos de tiempo para poder evidenciar el crecimiento de la población de bacillus como tal. ¿Okay? En este caso, nosotros quisimos ver si ese mismo efecto de este estrés por calor se llevaba a cabo, pero ahora en cerdos destetados. ¿Por qué? Porque un estrés que sufren los cerdos es el proceso de destete y es un estrés sumamente parecido al que se lleva a cabo por el estrés por calor. Entonces también se hizo esta suplementación de bacilos subtiles, se tomó la dieta testigo, que no tenía suplementación de probióticos, y la dieta con bacilos subtiles, que tenía una suplementación de células de bacilos subtiles.
Vimos que no había diferencia entre los parámetros productivos de consumo diario de alimento y ganancia diaria de peso y conversión alimenticia, entonces los parámetros se quedaban igual. Y se buscó la abundancia relativa de bacilos, bifidobacterios y lactobacilos en ileum y en yeyuno. Entonces, lo que se encontró era que habían cambios en algunas de este tipo de poblaciones microbianas. Y encontramos cambios principalmente en yeyuno. Para bifidobacterium vemos un aumento de bifidobacterium en yeyuno. Sin embargo, en otras condiciones, como por ejemplo en ileum o cuando analizamos bacillus o lactobacillus, no encontramos una diferencia significativa. Entonces, ¿qué creemos? Que bacilos subtiles específicamente en condiciones de destete no tiene tanta relevancia como en condiciones de estrés por calor. Y esto puede ser debido a que en el destete influyen muchos otros factores y hay muchísimos otros microorganismos que probablemente nosotros no estemos incluyendo aquí, no hayamos muestreado. Entonces, una pudiera ser esa, otra podría ser los diferentes cambios en la dieta que no propician el crecimiento adecuado de bacilos subtiles y por lo tanto no alcanzamos a ver nosotros el efecto benéfico real que pudiera tener. La conclusión fue que la suplementación con Bacillus subtilis no mejora parámetros productivos de cerdos en estrés por calor y que cuando analizamos la abundancia relativa en yeyuno e ileum de las diferentes bacterias, estas no fueron afectadas por la suplementación de Bacillus subtilis. A excepción del ejemplo del que les mostraba, que era lactobacillus, en el cual encontramos que hubo una diferencia. Entonces, creemos que pues todos estos efectos del destete y que Bacillus subtilis no haya podido realizar una adecuada colonización, no nos permitió ver un cambio considerable. Creo que ya se me anda, ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Sí, adelante. Okay, entonces, perfecto. Entonces, esta es una parte del trabajo que se ha hecho con respecto a probióticos. Se sigue trabajando ahorita con la forma de cómo suplementar. Estamos buscando cómo tener más de un microorganismo y a poder hacer algún consorcio para poderlo estar analizando. Y seguimos trabajando con esas muestras directamente en la parte de probióticos y el estrés por calor. Y otra parte de la que hemos estado trabajando y que pues todavía no han salido resultados, pero se los comento poquito, es con el uso de algunos extractos antioxidantes. Entonces, se produce una gran cantidad de residuos agrícolas aquí en esta área, sobre todo porque tenemos muchísima producción de trigo, de sorgo, de cebada, entonces todas estas generan residuos. Estos residuos pueden ser utilizados para cultivo de hongos, entonces la parte de estos residuos nos van a permitir que se utilicen para cultivo de hongos, lo que nos va a aumentar la eficiencia de los nutrientes de esa paja. La paja de trigo, si bien se da de comer en bovinos, no es utilizada para el alimento de porcinos o de aves. Entonces nos gustaría poder diversificar ese tipo de alimentación en otro tipo de grupos y esto lo haríamos mediante la modificación de estos elementos importantes. Entonces podríamos utilizar hongos comestibles para poder utilizar la paja de trigo como sustrato de crecimiento y que ese sustrato mejore sus características. Como cuáles, pues va a tener una menor cantidad de celulosa, de lignina, entonces su palatabilidad y digestibilidad se va a ver mejorada. Entonces, esto debido a que, pues en el caso de los monogástricos, su proceso digestivo no es 100% eficiente. Obviamente, los rumiantes tienen una gran cantidad de microorganismos que les ayudan en la digestión, pero en el caso de no rumiantes, pues no tienen este tipo de procesos enzimáticos para la digestión de fibra y hay muchas limitaciones con respecto a la fermentación microbiana. Entonces, los hongos ya han sido utilizados como alimentos para rumiantes. Hay varios trabajos que nos hablan acerca de cómo se han utilizado para alimentos de bovinos, de ovinos, de cabras. Sin embargo, todavía no se ha analizado todo el potencial que tienen como nutracéuticos, su posible uso en no rumiantes como cerdo y cómo podemos beneficiarnos de todos esos compuestos bioactivos que producen los hongos, como los antioxidantes, los anticancerígenos, los inmunomoduladores, que a nosotros principalmente nos podrían estar ayudando como una protección contra el estrés por calor. Y aquí regresa el estrés por calor a esta otra área de trabajo. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es identificar cuáles son esos compuestos que necesitamos eliminar para que sea más palatable, por ejemplo, para cerdos. Y teníamos dos compuestos principales. Por un lado se encontraba la lignina, que se encuentra pues en las pajas, y por otro lado tenemos el gocipol que está en semilla de algodón. Semilla de algodón se utiliza mucho para
alimentación de ganado. Sin embargo, no se utiliza en no rumiantes por lo mismo, porque el gocipol es un compuesto que es bastante nocivo, que es neurotóxico, genera infertilidad. Entonces, si también nosotros queremos explotar este potencial de utilización de semilla de algodón en no rumiantes y de lignina en la paja de trigo, necesitamos eliminarlos y para eso necesitamos realizar una degradación mediada por hongos. Entonces, lo que se hizo fue aislamiento de microorganismos con potencial de degradación y se prepararon algunos experimentos en donde estamos trabajando para eliminación de lignina en paja de trigo y eliminación de gocipol en semilla de algodón. Aquí hay algunos resultados preliminares que les muestro. En el caso de la degradación de gocipol, analizamos alrededor de 12 cepas y encontramos dos cepas, la B002 y la C002, que están marcadas con flechas azules, que a 48 días nos permiten una degradación de alrededor, en un caso del 70% en el caso de B002 y de alrededor de un 50% en el caso de la C002. Entonces, estas dos cepas podrían funcionar para que nosotros hiciéramos ya un proceso formal de degradación de estos compuestos. Y estos son los resultados que nosotros analizamos para lignina. En este caso, de todas estas cepas, solamente se seleccionaron aquellas con capacidad de crecimiento en la paja de trigo, y una era una cepa de Pleurotus, otra de Trametes y otra de Hipholoma disperso. Entonces se analizaron diferentes parámetros y lo que encontramos principalmente, nos vamos hasta el fondo, es la modificación de la cantidad de lignina presente. Para Pleurotus, por ejemplo, pasamos de 11.93 a 7.85. En el caso de Trametes pasamos de 10.8 a 6.43. Y en el caso de Hipholoma la disminución fue muy poquita. Pasamos de 11.23 a 10.5. Pero tanto Trametes como Pleurotus, que ya han habido muchos trabajos de Pleurotus con respecto al crecimiento adecuado en paja de trigo para generar hongos comestibles, pues nos da un aliciente de que estos también pueden ser utilizados para la modificación de esta paja de trigo y poderse usar como alimento de no rumiantes. Aquí les muestro cuáles son las cepas que lograron la mayor cantidad de degradación. De lignina fue Trametes hirsuta con el 40.4 y encontramos presencia de enzimas lacasa y manganeso peroxidasa. Y en el caso de gocipol fue Pleurotus syringae y la degradación fue del 65% con presencia de enzima lacasa. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Nosotros ahorita tenemos una gran cantidad de áreas en las cuales estamos trabajando. Por un lado tenemos la parte del análisis y uso de los probióticos en el estrés por calor. Entonces tenemos esta parte microbiana. Por otro lado tenemos la degradación de compuestos recalcitrantes como lignina, como gocipol, y la modificación de las pajas de trigo, la paja de cebada, para poder hacerlas más palatables para la alimentación porcina. Esa es otra parte. También tenemos el uso de extractos. Eso ya no se los platiqué por tiempo, pero estamos trabajando con varios extractos. Uno es extracto que proviene de hongos, otro es extracto que proviene de los residuos que genera la industria vinícola, el orujo. Otro es un extracto que tenemos de un extracto herbal que tiene diferentes tipos de aceites esenciales. Los tres extractos están trabajando para ser suplementados en dietas de cerdos en estrés por calor y ver cómo la suplementación de esos extractos modifica la problemática que presentan los cerdos durante el estrés por calor. Entonces, obviamente vamos a continuar con el estudio de microorganismos probióticos, obviamente vamos a continuar trabajando con el estrés por calor. Y también tenemos otra área muy, muy grande ahí dentro del cuerpo académico de nutrición animal, que se centra en el trabajo de la administración de aminoácidos libres. Trabajos así que se llevan a cabo aquí, por ejemplo, suplementación con metionina libre, con arginina libre, y los efectos que que puede provocar también en cerdos que se encuentran en situaciones de estrés. Entonces, esta es como la parte resumida de lo que hacemos nosotros en el CANA, en el Cuerpo Académico de Nutrición Animal, y pues principalmente la parte en la que yo he estado trabajando más directamente. Entonces, estos son los integrantes de nuestro cuerpo académico. Por aquí tenemos los líderes, no sé, quizá alguno por ahí los conozca, el doctor Miguel, la doctora Adriana, que son los líderes de nuestro grupo de investigación. Y tenemos varios otros investigadores que trabajan con nosotros, el doctor Lorenzo, el doctor Ernesto,
el doctor Salvador y muchos alumnos. Tenemos alumnos de maestría, de doctorado, tenemos alumnos de otros países, de Haití, de Colombia. Recientemente terminó una chica que es de Honduras. Entonces, sí hemos tenido así como que flujo de bastantes estudiantes extranjeros ahí en el cuerpo académico de nutrición. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Les dejo, este es mi correíto por si alguna pregunta que no se pudiera responder o algún contacto, es lucero.camacho@uabc.edu.mx. Entonces, por mi parte sería todo. Entonces, por si tienen alguna pregunta, aquí sigo. Gracias, doctora Lucero. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o a través del chat, escribiendo ahí su pregunta o comentario, o abriendo directamente el micrófono o a través de la aplicación, levantando la mano. Preguntas, comentarios. Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Eli. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Lucero Camacho, por la oportunidad que nos brinda de compartir sus resultados de investigación. Tengo una pregunta. ¿Analizaron algún signo clínico como diarrea que se pudiera presentar en algún grado en los lechones que usaron de experimento? Sí, en el trabajo que se hizo de lechón de cerdos en el proceso de destete, sí se analizaron la incidencia de diarreas. Lo que se hizo fue nada más contabilizar periodos de diarreas durante qué días se estuvieron presentando. Sí vimos que hubo al principio, sobre todo cuando se empezó a dar la suplementación con bacilos, muchos periodos de diarrea. Entonces, igual creemos que eso también estuvo modificando la dificultad de la colonización de bacilos subtiles. No se mencionó ahí porque ese trabajo pues, salieron muchos otros resultados, pero así como que este fue un resumen, pero sí se cuantificó. Muy bien, nosotros hemos, en nuestra experiencia, pero con cabritos, hemos buscado aplicarles desde el nacimiento levaduras y, digamos, para favorecer la colonización de microorganismos, ganarle a los otros microorganismos que, bueno, van recibiendo desde el canal de parto y glándula mamaria y el ambiente en los animales, pero pues desde luego es otro enfoque, ¿no? Y ahí va mi pregunta también, si ustedes están trabajando con levaduras o visualizan ese trabajo con levaduras. No, de momento no habíamos puesto esta como adición de trabajar con levadura, no lo habíamos pensado. Suena interesante esta parte de hacer como la suplementación desde el inicio, porque sí, el periodo de destete así como que agudiza mucho el estrés, la presencia de diarreas, el cambio de alimentación. Entonces sí se me haría como interesante iniciar la suplementación desde antes. Y no tenemos idea de trabajar con levadura, pero igual se podría ver, o sea, lo podríamos analizar para ver si es también factible trabajar con levaduras en cerdos. Sí, en el caso de las condiciones de estrés por calor, ¿cuáles fueron estas? No, ya en los experimentos. Ok. Sí, los trabajos cuando hacemos estrés por calor esperamos a condiciones de verano y son a condiciones medioambientales. Entonces, Ok. generalmente para nosotros las temperaturas altas inician a finales de mayo. Nosotros ponemos los experimentos a mediados de junio, a más tardar. Siempre esperamos que la temperatura esté por arriba de 40 cuando se van a iniciar. Entonces, siempre estamos monitoreando cuando va a iniciar el calor. Entonces, iniciamos cuando la temperatura empieza a topar los 40 y la Ujú. desarrollamos durante todo el verano. Entonces, generalmente son 21 días, se les da periodos de adaptación antes de esos 21 días, pero nos aseguramos que en esos 21 días siempre se mantenga la temperatura por encima de los 40, pero a temperatura ambiental. Solo para termoneutralidad sí tenemos así como la cámara refrigerada. Oh, de acuerdo. ¿Y perspectivas sobre los parámetros inmunológicos u otros parámetros de salud que pudieran No medirse? hemos, no hemos trabajado tanto en el área de salud. Sí habíamos tenido contemplado en que se hicieran mediciones así como generales sanguíneas,
ver si modifica los parámetros, por ejemplo, de biometría hemática, pero sí no nos habíamos metido tanto con condiciones de salud. Ah, de acuerdo. Bueno, pues comentarle que aquí en el CIPNOR tenemos un, un grupo de personas que trabajamos con algunos probióticos para animales, algunos aislados de ambientes marinos y entre ellos bacterias y levaduras. Nos enfocamos sobre todo a la parte inmunológica y, mm, y últimamente hemos trabajado mucho con estudios in vitro pues, por la pandemia y otras cosas, ¿no? También comentarle que tenemos algunos hongos que aislamos de ambientes marinos y que procuramos que fueran algunos de ellos de plantas en proceso de descomposición, algunos zacates que estaban allí y pudieran, no los hemos usado, pudieran ser de utilidad para ustedes explorarlos, ¿no? Si quisieran, pues buscaríamos la manera de hacérselos llegar. Y bueno, también con extractos de plantas, la doctora Marta Reyes trabaja con este enfoque de inmunoestimulante a partir de plantas medicinales conocidas en Baja California Sur. Y bueno, y en la península, ¿no? En toda la península de Baja California. Claro, eso ahí como una posibilidad. Para nosotros no representa ningún inconveniente hacerle llegar los hongos o si requiere algo más o si quisiera medir algún parámetro inmunológico, a lo mejor habría alguna técnica que pudiera ser de interés para ustedes. Y concluyo agradeciéndole de nuevo, doctora Lucero Camacho, por la excelente exposición que nos brindó y esa visión ampliada del tema de investigación que se desarrolla con ustedes allá en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la UABC. Gracias. Sí, muchísimas gracias y sí lo voy a tomar muy en cuenta porque sí son cosas que nos gustaría como estar más involucrados en parámetros inmunológicos y pues por la cuestión de hongos yo sí estaría encantada, me gusta mucho trabajar con hongos, casi toda mi formación he trabajado con hongos, entonces siempre estoy abierta a nuevas colaboraciones para conocer nuevas especies. Muchas gracias. Gracias. En el chat, Paul Castro tiene un comentario o pregunta. Dice, buenos días, excelente plática, felicidades. Sobre los subproductos remanentes de la lignina, no sé si conozcas, dice, ¿tendrían un uso potencial, por ejemplo, para la generación de biocombustibles? En el caso de los remanentes de la degradación de lignina, lo que nosotros buscamos es poderlos implementar directamente como alimento para no rumiantes, o sea, poder eliminar tanto lignina como otros compuestos, celulosa, hemicelulosa, y que ese sustrato degradado ya tenga más sustancias bioactivas, o sea, ya tenga menos concentración de esos productos nocivos, pero tenga un aumento en cuestiones de inmunomoduladores, de antioxidantes y que se puedan suministrar. Y no hemos pensado en la parte de biocombustibles, pero sí sé, no de este trabajo, sino de cuando estaba en el Ecosur, que ahí también se producían hongos comestibles y todo lo que generábamos de desecho de los hongos comestibles, todos los donde ya había los sustratos degradados, se llevaban para biocombustibles. No me metía tanto en qué hacían allá, pero sí se los llevaban para producción de biocombustibles. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, yo sí tengo una pregunta respecto a este estudio que hicieron de la temperatura. No sé si ustedes o algún otro grupo ha investigado si esta, que entiendo que sí por el cambio de la microbiota, estos animales son más propensos a padecer algún tipo de infección. No específicamente que sea relacionado con vías de mucosa, sino a lo mejor que esa parte del aumento de la temperatura los haga más susceptibles quizá a contraer alguna enfermedad en específico o eso no lo han evaluado. No saben. No lo hemos evaluado como en el trabajo o como en alguna investigación, pero sí hemos visto incidencia de diarreas cuando se inician los periodos de experimentación. Generalmente los primeros días en que pasan porque tienen un periodo de adaptación y ya pasan a las salas de calor. Entonces ya cuando se sacan de la parte de termoneutral y se ponen en calor, sí hay aumento en presencia de diarreas.
No nos hemos metido tanto a ese aspecto, pero sí es algo que siempre nos ha llamado la atención, que siempre coincide. Igual eso va de la mano a que pues hay menos consumo de alimento, hay muchas variaciones en lo que en la cantidad de agua, en la temperatura, entonces son como que pueden estar relacionados con la modificación de la microbiota y la producción de diarreas. Más no sabemos si es diarrea mecánica, diarrea infecciosa, eso sí no hemos visto. Ok, qué interesante trabajo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Entonces, agradecerte, doctora Lucero, por tu excelente ponencia el día de hoy y agradecerles a todos por su asistencia en este seminario y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego, gracias. Adiós.